aquí. Ayer yo los conecté aquí también, los voy a conectar. No, mucho gusto. Qué bueno. ¿Da vacaciones? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a leer las intenciones para hoy, lunes 9 de noviembre. Por los fieles difuntos, Santiago Picado Fernández, en su segundo día de novenario. Francisco Leitón Granados, en su cuarto día. Olga Lidia Pizarro, en su segundo día. Neri Castrillo, en sus 4 años. Ligia Cuadra Solano, Luis Abarca Corrales, Cindy Abarca Ospino, Juan Salazar Ramírez, Damaris Coto Romero, Juan Salazar Ramírez, Gerardo González Barbosa, Jorge González, Ana Cecilia Meléndez Cabezas, Julio Pérez Pérez, en sus 5 años, por los difuntos de la familia Bolaño Jiménez, por los difuntos de la familia Chávez Omar Rivas. En rogación a la Virgen de Fátima por la estabilidad de Jimmy, Eduardo y Vanessa, por la salud de Jimmy Bolaños Chávez y de Paola,
por la conversión de Andrea, de Jimmy, Eduardo, Saúl, Vanessa y Martín, por las personas que no han podido encontrar trabajo, por las personas que les han pedido desalojar sus casas por no poder pagar su mensualidad, a Jesús sacramentado y a la Virgen de Fátima, para que el pan de cada día llegue a los hogares, a Jesús de la Divina Misericordia por Randall y su hijo, para que todo le salga bien en el juzgado, al Padre Pío por la sanación de Angélica González Barbosa, por la salud y protección de la familia Meléndez González y González Meléndez. Acción de gracias a la Virgen de Fátima por todas las personas que ayudan a nuestra parroquia. Que el Señor les multiplique hoy y siempre. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará, juntos cantando la alegría. María Purísima, el ángel del Señor anunció a María: He aquí la esclava del Señor. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la misericordia de Jesucristo, el Señor, esté con cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Hoy, 9 de noviembre, la Iglesia celebra la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Es la Basílica del Obispo de Roma. Ha pasado por muchísima historia, pero bueno, hoy al celebrar la dedicación, pues nos permite reflexionar sobre cosas muy importantes para nosotros. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que siempre nos ilumina. Yo les invito a que con un corazón dispuesto reconozcamos nuestros pecados. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Vamos a orar juntos diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad,
Derrama con abundancia sobre tu iglesia la gracia que le has otorgado para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que miraba hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble, y aunque el fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada del Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. El Dios de los ejércitos nos cuida, y Él es el Dios de Jacob, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que edifica Dios. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo, y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite allí mi nombre. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, llegó Jesús a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todas sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de ahí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora.
Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. Celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. La verdad es que se acostumbra o se debería de acostumbrar a celebrar la fiesta de la dedicación del templo donde uno vive, donde uno reside. Dedicar algo significa que ha sido separado con exclusividad para eso. Eso es lo que estamos celebrando, o eso es lo que celebramos. Aquí en la parroquia, por ejemplo, este templo fue consagrado, fue dedicado para el culto, está reservado expresamente para el culto, y se dedicó un 16 de enero. Están las 4 cruces de los 4 evangelistas en las paredes, allí donde se ha crismado, donde se ha puesto la unción, se han ungido estas paredes, signo de que este lugar ha sido dedicado a eso. De hecho, si por algún motivo hubiese que dejar este lugar y ya no que sea un lugar para el culto, quizás no suene muy extraño eso. Por ejemplo, en Europa, en algunos lugares, las grandes catedrales, ante la ausencia de cristianos, se han tenido que vender. Y entonces hay que hacer un rito para desacralizar, digamos, ese lugar que va a ser utilizado. Ya les he comentado, recuerdo en Praga, ir a un lugar una iglesia que se había convertido en un teatro por la acústica, y en otro que era un restaurante. Era una cosa impresionante, por lo menos para la fe de uno. Bueno, celebramos que se ha dedicado allá en San Juan de Letrán una basílica para el culto. ¿Por qué es importante esa dedicación? Bueno, porque es, digamos así, la primera catedral del Papa como cabeza de la Iglesia. Cuando el imperio se vuelve cristiano, en el 324 se dedica esta catedral. Obviamente no es la misma que hoy conocemos, le ha pasado que, bueno, pasaron guerras, terremotos, incendios, pero sí en el mismo lugar donde está ahorita, ahí en el Palacio Lateranense, el Palacio Laterano, que justamente Constantino le había dado al Papa para que construyera allí, digamos, el gobierno de la curia. Y ahí estuvo, en el Palacio Laterano, durante muchísimos años, hasta que el papado se va a Francia, en Aviñón, está allí unos casi 200 años, y luego regresa, y desde el siglo XIII, en el siglo XIII, y luego regresa, y ya luego cuando regresa se instala en la colina vaticana, donde hoy nosotros conocemos. Por eso quizá creemos que la Basílica del Papa es la de San Pedro, pero efectivamente la Basílica del Papa o la Catedral del Papa es la de San Juan de Letrán. Está dedicada a Jesús Salvador. Lo que pasa es que se le llama la Basílica de Juan. Justamente allá en la fachada, en la parte de arriba, por cierto, esa fachada se ganó en un concurso donde 24 arquitectos participaron. Está allá en la cumbre a Cristo Salvador con su cruz, a un lado y al otro, ¿verdad? Al lado derecho de está San Juan Bautista, y al lado izquierdo está San Juan Evangelista. Y luego hacia los lados
hay 7 y 7 esfinges o estatuas que representan los padres de la iglesia de un lado de Oriente y del otro lado de Occidente. Se puede leer allí en la fachada, muy cerquita, la inscripción en latín que dice que justamente esta es la madre de todas las iglesias, de la madre y cabeza de todas las iglesias del orbe, de la tierra. Yo quería rápidamente que hoy, a propósito de esto, meditáramos en la palabra templo. Si ustedes leen las lecturas, el elenco de lecturas, hoy la palabra templo aparece con diferentes significados. Hoy, por ejemplo, escuchamos cómo Jesús, el relato nos dice, pero él hablaba del templo que es su cuerpo. Entonces, un sentido de templo tiene que ver con el cuerpo de Jesús, literalmente, como lo hemos escuchado. Nos decía también el relato evangélico, entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo. Ahora templo tiene otro significado. Templo ahora es la edificación, el lugar, el espacio. Y después dice San Pablo en la carta que acabamos de escuchar, hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Ahora la casa que Dios edifica, el templo resulta ser que somos nosotros, la iglesia. Y en la misma carta de Pablo dice, ¿no saben acaso ustedes que son el templo de Dios, que el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Ahora templo es nuestro cuerpo, porque allí habita el Espíritu Santo. Entonces, para no confundirnos, templo, 4 significados. Templo haciendo referencia al cuerpo de Cristo, templo haciendo referencia a la edificación, templo hablando de la iglesia como familia y templo hablando de nuestro cuerpo. Yo quería que dijéramos rápidamente una cosita de cada uno. Dedicar entonces el templo. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, yo pensaba que es interesante pensar sobre el culto que le damos al cuerpo de Cristo, al cuerpo y a la sangre de Cristo. Cuando hablamos de culto, claramente siempre hay un peligro de descuidar el interior por hacer expreso el exterior. A mí me parece que hemos ido perdiendo la dimensión de culto de una cosa y de la otra. Por ejemplo, no sé, permitan, tal vez suena un poco, no sé, muy exterior, pero los celulares que suenan en la misa, la gente que llega tarde. Y es que llegar tarde no solo con una cosa de educación, es que vieran que ya están leyendo la palabra de Dios, entonces ya entró la persona y la otra persona se corrió, entonces ya vimos dónde entró, fijamos quién era. Y entonces la centralidad que tiene la palabra de Dios ya se perdió por una persona o 2 o 3 que llegaron tarde. El respeto al cuerpo de Cristo también tiene que ver con esto, digamos, y que hay que educarlo también, hay que educarlo. Hay cosas, digamos, contingentes que suceden, pero hay gente que ya planea llegar tarde. Ya aquí cuando suenan las campanas, deberían de venirse en la primera, pero se vienen después de que suena la última y entonces ya no les da tiempo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la forma, la disposición en cómo comulgamos, yo sé que esto tiene que ver un poco con el exterior, la posición de las manos. Hay quienes, hemos conversado en otro momento, comulgan como si estuvieran agarrando un pedazo de galleta. El respeto y sobre todo la condición claramente del interior, la condición del corazón, ¿verdad? Entonces, pensar un poquito en el cuerpo de Cristo. La segunda cosa entonces era el edificio. Gracias a Dios aquí hay un templo muy bello, siempre a la edificación se le puede mejorar, pero también es responsabilidad de la comunidad cristiana el mantenimiento del templo, de la comunidad cristiana. Claramente hay un párroco a cargo, pero es parte de la comunidad cristiana. Yo recuerdo yo voy a cumplir 2 años ahorita, el 2 de diciembre, y en este tiempo, alguna vez que el zacate creció mucho, recuerdo a alguien que me dice, padre, yo voy a conseguir a alguien para que chapee aquí, puedo hacerlo, hay algún problema, yo consigo el dinero. Detalles así tan pequeños como eso,
de cómo yo cuido mi edificación, ¿verdad? Cómo cuido yo las bancas, cómo cuido yo, pienso yo que un templo digno, un templo cuidado, aunque sea pobre, dice del amor que uno le tiene también al Señor. A mí me ha tocado entrar a capillitas en el campo donde ni siquiera hay piso, bueno, donde no había, ahora ya sí lo hay, sino que eran de chorreadas o de tierra, y ese piso de tierra casi que había brillo ahí porque con tanto amor y cariño. Entonces también cuando hablamos del templo hablamos de la edificación, de las bancas, gente que raya, que pone chicles debajo de la banca, Santísima Trinidad. Entonces cuidado del edificio también. Hacemos referencia al templo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, el hermano. Yo quería aquí citar a San Juan Crisóstomo, un sermón conocidísimo, ya que he hablado del culto y lo importante del culto, también pues hablamos de la importancia del cuerpo de Cristo. Y dice San Juan Crisóstomo, nada más lo leo porque es tan expresivo lo que dice: ¿quieres de verdad honrar el cuerpo de Cristo? No consientas que esté desnudo, no lo honres aquí con vestidos de seda y fuera le dejas padecer de frío y desnudez. ¿Qué le aprovecha al Señor que su mesa esté llena de vasos de oro si Él se consume de hambre? Sacien primero su hambre y luego, de lo que le sobre, adornen también su mesa. Al hablar así, no es que prohíba que también en el ornato de la iglesia se ponga empeño. A lo que exhorto es que antes que eso se procure el socorro de los pobres. Y termina San Juan Crisóstomo diciendo: mientras adornas pues la casa, no abandones a tus hermanos en la tribulación, pues Él es templo más precioso que el otro. Yo creo que es expresivo lo que dice San Juan Crisóstomo, recordándonos también entonces que templo, sobre todo en la teología paulina, hace referencia a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y la última significado de templo es mi cuerpo, lo sabemos, somos templo del Espíritu Santo. Y aquí uno podría hacer la reflexión sobre nuestro cuerpo, sobre cómo cuidamos nuestro cuerpo, cómo respetamos el cuerpo de la otra persona, sobre el uso de alcohol, sobre el uso de las drogas, sobre cómo yo cuido, ¿verdad?, mi cuerpo. Pero yo quería hoy dedicar este último minutito a hablar sobre las cenizas. Nuestro cuerpo lo respetamos como después de la muerte, incluso como que fue sede de la presencia del alma. Y por eso a los cementerios, ya les he dicho, además de llamarle en griego cementerio, Uno. Vamos a ver. Decía en griego que cementerio significa dormitorio. También en latín le llamaron camposanto, haciendo referencia a que efectivamente es un lugar santo, un lugar de encuentro santo. El cuerpo, la iglesia, a partir del Vaticano II, empezó a hablar sobre la posibilidad de cremar el cuerpo en este tiempo de COVID, aquí por lo menos en nuestro país. Muchísima gente empezó a cremar por las circunstancias, no solo de hermanos que hayan muerto con la enfermedad, sino también a nivel de gastos funerarios también se abarataron. Al punto que voy es que las cenizas tienen que mantener también la misma dignidad, el mismo cuidado. Las cenizas tienen que cuidarse, digamos. ¿Cómo se hacen con las cenizas? ¿Qué es lo que dice nuestra iglesia de la ceniza? Bueno, que una vez cremado el recipiente, el cenizario, se lleva a un lugar, a un cementerio, digámoslo así, de cenizas, un cenizario, un lugar donde se depositan las cenizas
en un camposanto, en un cementerio, y ahí yo quisiera exhortar a los hermanos católicos que en sus casas tienen la urnita de su abuela, de su mamá, de su esposo. Eso no está bien. En el documento que el Vaticano habla sobre el tratamiento de las cenizas dice, el problema es que pasado una generación el vínculo con esas cenizas se va perdiendo. Y para la generación siguiente, incluso hasta desconocidas pueden ser las personas que están allí, no hay un vínculo, y esas cenizas pueden terminar, digamos, con un tratamiento no digno. Tampoco está bien, aunque sea la voluntad. A mí me tiran en el río, a mí me tiran en el mar, a mí me siembran aquí y ponen un arbolito y siembra una semilla, un rosal para que cada vez que vean el rosal. No. Nuestro cuerpo fue tocado por el Espíritu Santo y se vuelve lugar también santo, esperando la resurrección de los muertos que creemos nosotros los cristianos. Entonces, si te van a cremar, sí, está bien, una opción. Que quede claro que ese rito funerario tiene que terminar, esa urna tiene que terminar en un cementerio o en un lugar donde se colocan las cenizas en cementerios. Hay algunos lugares ya, que les repito, que son nichos muy pequeños para que quepan apenas las urnas, y allí están, un lugar donde se va a cuidar, porque es parte, digamos, del espacio cuidar. Me he topado gente que me ha mostrado una escultura, recuerdo, con muchísimo dolor, una escultura, y me contó la persona que las cenizas del abuelo estaban siendo parte de esa escultura. Entonces ellos tenían la escultura allí en un lugar muy bonito, muy decoradito y todo, y entonces le recordaba ese lugar. No, nuestro cuerpo también, no solo cuidarlo de la droga, no solo cuidarlo de estas cosas que normalmente nos recuerdan diciendo que somos templo del Espíritu Santo. Claro que sí, yo se los recuerdo, pero el tratamiento final del cuerpo en un lugar santo, en un lugar que respeten, un lugar que incluso donde tus familiares tal vez por la diferencia generacional ya no se acuerden de vos, ya no vayan con cariño al cementerio, pero sigue estando en un lugar donde ese cuerpo se va a respetar, esperando la segunda venida, digámoslo así, de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hoy celebramos entonces la dedicación de un lugar, de un espacio allá en Roma, lindísima, la basílica, la archibasílica de San Juan de Letrán, enterrados muchos papas allí. El último que se enterró allí fue León XIII, el gran Papa León XIII, pero nos da la oportunidad de reflexionar sobre el templo. Terminamos recordando, templo haciendo referencia al cuerpo de Cristo, cuidemos nuestro culto. Templo haciendo referencia también a la edificación, la parte física, cuidemos, honremos. Templo haciendo referencia a la iglesia como comunidad, cuidémonos unos a otros. Y templo haciendo referencia a mi propio cuerpo, destinado también a la resurrección, como lo decimos en nuestro credo. Bien, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor.
Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es de todos sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que podamos obtener en este lugar el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque toda casa consagrada a la oración, te has dignado quedarte con nosotros para hacernos tú mismo templos del Espíritu Santo que brillen sostenidos por tu gracia con el esplendor de una vida santa. Y porque con tu acción constante santificas a la Iglesia, esposa de Cristo, simbolizada por estos edificios materiales, a fin de que llena de gozo por la multitud de tus hijos, sea presentada ante ti en la gloria del cielo. Por eso, con todos los ángeles y todos los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Digamos, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Rafael, el obispo auxiliar Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva, Señor, a tu Iglesia a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos aquellos cuya fe solamente tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De todos nosotros ten misericordia, para que así como María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesús
compartir la vida eterna y cantar eternamente tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Siguiendo las enseñanzas del Maestro, vamos a orar juntos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor Jesús, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor sea con ustedes. En Cristo nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, su cuerpo entregado por nosotros, su cuerpo entregado en alimento para nosotros. Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. El cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Vamos a hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor nos invita cada día al banquete de la salvación. El Señor nos invita cada día al banquete de la salvación. Estemos preparados todo el tiempo, porque no sabemos el momento en que llegará el Señor, en que llegará el Señor. Como no sabemos la hora, ni el día en que Cristo llegará, mantengamos Mi Señor y mi Dios, quítame todo lo que me separa de ti. Señor y mi Dios, dame todo lo que me acerca a ti. Señor y mi Dios, vacíame de mí y lléname de ti. Oremos. Señor Dios, que has querido darnos en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén del cielo, concédenos que mediante la participación en estos sacramentos
nos transformes en templo de tu gracia y nos concedas entrar en la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor, encomendémonos a la Madre del Cielo, nuestra Madre Santísima, digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y sus familias y les acompañe hoy y siempre. En el nombre de Jesucristo podemos irnos en paz. Muy buena tarde a todos. Nos vemos el miércoles, si Dios lo permite, a las 5 de la tarde. Somos miembros de la Iglesia Misionera, una iglesia evangelizadora, y salimos de este